Que Dios les guarde. Continuando con el mensaje, acercándonos a Jesús, vamos al libro de Lucas y vamos a leer el 3. Vamos a leer por párrafos. Dice la palabra de Dios en 3, el número 3. Él fue por toda la región continua del Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y el número 7, y decía a las multitudes que salían a ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que no tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron a él también los publicanos para ser bautizados, y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. Y también le preguntaron los soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis exhortación, ni extorsionéis a nadie, ni humilléis, y contentaos con vuestro salario. Y como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, y respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo con agua, mas viene uno más poderoso que yo, que aún yo no soy digno de desatar los cordones de su calzado. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Hasta ahí la palabra de Dios. Juan el Bautista, hijo de Zacarías, fue visitado por el ángel, y aún antes de haber nacido fue lleno del Espíritu Santo, cuando todo Israel estaba sumido en la oscuridad, guiados espiritualmente por corruptos fariseos y saduceos, escribas, sin conocimiento de Dios. Se manifiesta un mensaje poderoso de Dios utilizando a Juan el Bautista como un mensaje de arrepentimiento de los pecados para preparar el camino del Señor. Mensaje lleno de humildad, de valor y de fe. Mensaje de humildad, porque cuando él le preguntaron si él era el Cristo que estaban esperando, Juan respondió, voy a leer el 16 que dice: respondió Juan diciendo: a todos yo a la verdad os bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, que no soy digno de desatar sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. No cayó ante ninguna persona, ni ante los poderosos fariseos, mandatarios y gobernantes, descubriendo sus pecados, sus injurias, sus hechicerías, todas sus maldades, sus herejías y también sus adulterios, como pasó con Herodes. Aclaró la conducta que debe tener todo el pueblo, como hizo con los soldados, con los administradores, con los cobradores de impuestos. Pero su principal objetivo, el objetivo de Juan, fue preparar el camino del Señor. Porque él decía: porque es necesario que él crezca y yo mengüe. Juan 3:30. Porque debemos decir que es importante en el mundo y en la vida hacer el bien, pero más importante que todo es hacer la voluntad de Dios. Juan el Bautista estaba haciendo eso, haciendo la voluntad de Dios. Lo que nos impide hacer la voluntad de Dios es el pecado, es nuestro ego, es nuestra vanidad, nuestro orgullo. Cuando esto sea destruido en Cristo Jesús, entonces yo reflejaré el amor y la voluntad de Dios en mi vida. Es justamente eso lo que pasó con Juan el Bautista. Porque en medio de sus dudas, porque en medio de su bajón, de sus enemigos, de la cárcel, no flaqueó en su fe, sino que él dijo: es necesario que yo mengüe, pero él crezca. Porque la cabeza de todo hombre debe ser Cristo Jesús. Y al recordarle y al reconocerle diremos: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, cuando pensamos en que Juan el Bautista hizo la voluntad de Dios hasta la muerte, sabemos
que lo mismo hizo Cristo Jesús, haciendo la voluntad del Padre hasta la muerte. Y por eso también nosotros debemos meditar que nosotros también tenemos que hacer la voluntad de Dios hasta la muerte de nuestro ego, de nuestro pecado, de nuestro yo que nos ataja en este mundo. Y recordar lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que yo vivo en esta carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Que Dios les bendiga.